Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy vamos a estar con el diputado Andrés Joanet, si es que lo dije bien, diputado, usted me corrige después, porque lo he escuchado de distintas maneras el apellido. Actualmente es presidente de Amarillos por Chile, y tenemos muchísimos temas que conversar con él y quiero entender también algunas cosas acerca de Amarillo, su postura con respecto al nuevo proceso constituyente. Pero antes, diputado, si usted me permite, porque la única manera de sobrevivir estos programas es primero agradeciéndole a todos quienes nos siguen apoyando a través de Patreon. En Patreon se produce una situación muy peculiar, que se sienten como parte del programa, así como los auditores que se suscriben a YouTube, pero también me reclaman harto. No puedo contestar todo, me disculpo. Hacemos un esfuerzo extraordinario con un equipo mínimo que tenemos acá en la entrevista de Nicole Rodríguez, pero créanme que sus aportes a través de Patreon son esenciales para poder sacar este programa. Así también su suscripción en YouTube, haciendo simplemente el clic en suscribirse. Y si quieren que les avise de cada entrevista, usted le pone la campanita nomás. Es muy simple. También los auspicios. Y es lo que me llama ahora el momento del programa para poder recordarles este estacionamiento al lado del aeropuerto. Ahora uno empieza la primavera, empieza a viajar más, no sé por qué, pero en el verano, la primavera, bueno, después vienen las vacaciones. ¿Cómo estacionarse en el aeropuerto muy cerca, pero evitarse todo el tumulto que hay al lado del aeropuerto y de una manera segura y económica? MC Parking, diputado, usted que tiene que ir al Congreso, ir al Me sur. estaciono toda la semana ahí. Ah, bueno, me parece fantástico. Bueno, MC Parking es la solución. Porque voy a la Araucanía, entonces dejo el auto estacionado, Distrito como el 23, avión, el diputado. Bueno, y camino. efectivamente. No es tan cerca. Uno camina, pero ya estoy acostumbrado, y estaciono toda la semana ahí. Y bien, a veces hay harto auto y me Está lleno cuesta, porque pero le en ha ido muy general bien. funcionó bien. Bueno, pero el diputado camina, pero usted tiene un bus también que va cada Sí, 15 pero yo prefiero minutos. caminar, porque aprovecho también de hacer un poquito de ejercicio para el bus, justamente. Exacto, el bus va cada 15 o 20 minutos al Así aeropuerto es. y desde el aeropuerto hacia el estacionamiento. Es fantástico. Pero lo más fantástico es que su reserva con mayor anticipación el estacionamiento sale más económico. Así es que simplemente www.mcparking.cl, ahí usted reserva su espacio, pone la fecha, paga, es todo muy fácil y además, como lo dice el diputado, bueno, puede caminar, también puede usar el bus. Pero lo importante es que su auto va a estar tal cual como lo dejó, porque es un estacionamiento tremendamente seguro, con guardias, con cámaras, y es un espacio, además, que está custodiado. Usted en ese parque lo ve desde las propias autopistas, acercándose al aeropuerto, por ejemplo, desde Costanera Norte o autopista Vespucio Norte. También, acá no creo que el diputado, producto de su trabajo, cuente con estos servicios, pero yo le voy a contar acerca de cómo solucionar el tema de la alimentación de sus funcionarios, de sus empleados. ¿Cómo hago eso? Bueno, contrato a esa persona que me trae comida, levanta la maleta del auto y está llena de colaciones. No, usted póngase en manos de los servicios gastronómicos de Master Cook Casinos. Es una concesión de casinos de alimentación para empresas con la especialidad de la comida in situ. ¿Qué es lo que significa? Que usted ve la manera en que se preparan los alimentos y además con una preparación de alimentos casera. No tienen esos alimentos que entregan a las empresas o a las oficinas, que al final empieza a tener el mismo sabor todos los alimentos que uno elige. Póngase en manos de Master Cook Casinos, ellos les solucionan un problema que usted no tiene por qué tener y tampoco tiene cómo saber para solucionarlo. Cada quien tiene su propia área de especialización y Master Cook Casino les soluciona un problema que puede ser tremendo con sus empleados. Además, tiene que tenerlos satisfechos. ¿Por qué se habla de satisfecho, la guatita llena? Bueno, de ahí parte el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, tenga el bienestar de sus empleados a través de una buena concesión de casino. No importa el tamaño de su empresa, ellos pueden obtener esa concesión de casino para empresas pequeñas o empresas más grandes. Lo importante es que el servicio es de calidad y va a estar 100% satisfechos.
ventas, perdón, arroba mastercook.cl o www.mastercook.cl. Diputado, me disculpa que voy a tener que tomar un vaso de agua acá, estoy un poco con tos, pero ¿cómo se pronuncia su apellido? Mire que lo he visto de distintas maneras y a mí me gusta pronunciar bien los nombres de las personas. Joanet. Joanet, está bien, está No, perfecto. Joanet. Joanet, bueno, no me pida. La J hay que pronunciarlo un poquito más fuerte. Yo lo aprendí en Europa, eso, pues yo también lo pronunciaba así, Joanet, hace que una francesa me dijo un día, no, se pronuncia de otra forma. La J se pronuncia como una R. La que lo pronuncia muy bien es su colega Constanza Santamaría. Siempre me sorprendo por eso. Sí, bueno, Pero está bien, yo da lo le puedo mismo. decir que je ne parle français, así que bueno, nos vamos de inmediato a la Muy realidad bien. nacional, diputado Andrés, y quiero comenzar con la detención de estos 12 miembros del grupo de resistencia mapuche Lafkenche Lafkenche. RML de la región del Biobío, porque quiero entender la importancia de esa detención, pero además de partida plantearle al tiro la pregunta importante. Se detienen a 2 carabineros, uno que estaba activo, otro en Sí. retiro, pero siempre que ocurren estas situaciones yo digo, es la punta del iceberg. El tema de los grupos terroristas en el sur ya penetró el Estado, y esa es la pregunta en cuestión. A ver, bueno, lo primero, este grupo opera no solo en el Biobío, sino que opera en la Araucanía, porque es el grupo Lafkenche, y por tanto, muchas de sus operaciones tienen que ver con atentados que han ocurrido también en el sector costero de la Araucanía, Carahue, Tolten, Puerto Saavedra, ¿no? Imperial incluso. Porque ahí, de hecho, cuando yo era intendente, construimos una carretera que pasa por Nehuentú, en fin. Ahora, eso es lo primero. Lo segundo, si uno se da cuenta y ve el perfil de aquí, las personas que se detuvo, se da cuenta que son una tropa de delincuentes, digamos la cosa como son. Ve el perfil. Son tipos que se dedican al robo de madera, al tema de la factura. Son, yo, después de hacer un análisis, no los calificaría esto como grupo terrorista. El terrorismo tiene una clave para entender el terrorismo, y en eso hay consenso. El terrorismo fundamentalmente es ideológico o teológico, ¿no? Y también, en este caso, los lobos solitarios, ¿no? Aquellos que actúan solo también pueden tener problemas ideológicos, pero también demencia, en fin, y generan un acto terrorista. Pero el terrorismo como tal, el terrorismo como acción permanente, es fundamentalmente político, ¿ya? Y cuando uno observa y empieza a ver las características de estas personas, se da cuenta que ahí la cuestión ideológica no está vinculada. Por tanto, es separarlo, lo cual no le quita la gravedad. No quiero decir eso. Lo que sí, en el fondo, es una banda criminal organizada que trata, en el fondo, de llevar este tema al tema mapuche. Y de hecho, muchas de esas personas no tienen apellido mapuche, lo cual pueden, como todos, también tenemos sangre mapuche, pero tratan de llevar eso. Lo cual, nuevamente, pone una cuestión que yo planteo hace muchos años, pero hace muchos años, desde antes que era intendente, que había que separar esto. Pero lamentablemente, sectores, sobre todo de acá de Santiago, vinculados a la izquierda populista radical, yo estoy usando conceptos de Chantal Mouffe, además, y Ernesto Lacroix, que son ideólogos de estos grupos, digamos, de izquierda populista radical. Ellos empiezan como a victimizar a estos grupos, por una parte, pero además de victimizarlos, los ponen en una categoría casi de héroes, de Robin Hood. Y nos damos cuenta, hoy día, cada vez que se va avanzando y se van descubriendo estos grupos, nos damos cuenta que no, que están absolutamente en el negocio, y que fundamentalmente ponen esta supuesta causa indígena, para, en el fondo, tapar y lavar su imagen en materia de delito y terrorismo. Eso por una parte, ya. Ahora, los carabineros. Primero, digamos las cosas como son tampoco. Yo no voy a bajar el perfil, pero tampoco quiero decir que de un general de carabineros, ni un mayor, ni un capitán. Es un cabo, un muchacho joven que lamentablemente se corrompió. Y un mayor, un carabinero retirado, ¿ya? Sí. Que
que también se corrompió. Pero si uno observa en la generalidad, Carabinero no está en esto. Al contrario, Carabinero ataca esto y por tanto no vengan algunos a empatar esto porque tampoco es así. Se corrompieron, pero hay que tener cuidado porque es una alerta amarilla, es una luz amarilla que nos pone que hay que estar a No, atender esto. Pero eso diputado, no es ni siquiera es nada, o sea, es muy poco, porque en general Carabinero actúa al no, yo no contrario quiero para empatar, detener estos grupos. pero es importante porque cuando yo hablo de Estado, incluyo también a los partidos políticos en el sentido Sí, de que hay parlamentarios. sí, Hace poco, no hace poco, pero el año pasado, acuérdese el caso del juez de Traillén, en el sí. sentido que no solamente ha sido condenado por estar involucrado en algunos de los grupos de causas No, pero mapuches, ahí era un funcionario, sí, yo sé, pero cuando uno que empieza, trabajaba en el juzgado y que además era sobrino de una persona que fue intendente subrogante, de exacto, hecho, y en me el mismo subrogó a mí. juzgado, en la bodega del mismo juzgado se encontraron armas. Lo que le quiero explicar con este caso no No, es, no, las armas, ojo, es que no, en eso, las armas se encontraron, cuando fueron a allanarlo, se encontraron en su casa y él las tiró incluso para el lado del vecino. eso es un Eh, caso, pero acuérdese sí, de la bodega sí, del juzgado. sí, Son dos. Lo que le quiero, en el fondo, sí, la pregunta tiene que ver sí, no con Carabineros, tiene que ver con que cuando uno ya va sumando los puntos, un juez sí, por acá o un funcionario por acá, la impunidad también, que no es sí, solamente el no ejercer la ley, sino que también hacer vista gorda. El nexo que uno puede sacar de algunos movimientos políticos con los grupos. El caso de estos dos carabineros también, porque fue sí. ahora reciente. Es decir, vayamos haciendo el match, diputado, y uno dice, ¿son casos aislados o ya podemos estar hablando de que estos grupos de crimen organizado, de alguna manera u otra, han estado permeando las instituciones del Estado del punto de vista global? No estoy hablando solo de Carabineros. Y esa es la pregunta, porque esa pregunta es tremendamente importante para tener un diagnóstico correcto en el estado en que está nuestro país. Yo no tengo ningún problema en decirlo, son casos aislados. Nosotros tenemos en general, un Estado que no es corrupto, nosotros tenemos índices de corrupción vinculados muy cercano a Francia, está un poquito atrás de Alemania, pero Chile tiene en general una institucionalidad bastante proba. Eso no significa que no tenemos casos como el de Democracia Viva en el Norte, etcétera. Sí, sí, la corrupción es connatural al Estado en todas partes del mundo, en todas partes del mundo, incluso en los países nórdicos, ¿no? Donde además se mueven importantes corporaciones, hay una serie de casos que han mucho más grandes, digamos, mucho mayores, con mayor cantidad de dinero. Pero eso es una cosa. Ahora, no, acá lo que tenemos fundamentalmente, tenemos dos problemas. Uno, tenemos un problema de estrategia del gobierno. En este ni el anterior han tenido una estrategia para derrotar estos grupos. Segundo, definición de contra quién estamos enfrentándonos. Bandas criminales, grupos terroristas, grupos paramilitares también tenemos. Por tanto, eso es una cuestión. Lo primero, una definición. Segundo, que tenemos un problema en la justicia. Yo lo he señalado y le moleste quien le moleste, y le ofenda quien ofenda, tenemos un problema con muchos jueces. Yo creo que tenemos jueces que no tienen nivel, que no tienen nivel. Uno conversa con los jueces y no, yo a mí me pareció sorprendente una vez que estaba hablando con varios jueces, cuando uno empieza a hablar de teoría del derecho, se supone que los jueces tienen que tener lectura. Yo no soy abogado, yo soy politólogo, si bien me doctoré en Alemania, en Heidelberg, donde está justamente la cuna del derecho público, eh, pero, eh, pero no manejan teoría del derecho, etc. Y ahí tú te das cuenta que tenemos un problema con los jueces que se están nombrando. Es cosa de ver lo que pasó con el juez eh, El norte. de Arica, perdón. Entonces, ahí tenemos un problema. Segundo, tenemos otro problema con la fiscalía, que la fiscalía tiene pocos recursos, investigaciones tienen pocos recursos, tenemos pocos carabineros en el país. O sea, hoy día tenemos un problema estructural en materia de seguridad, no solo en la Araucanía, sino que en el país, y no podemos seguir en esta pasividad, porque aquí tenemos que empezar a correr el cerco, que no ha corrido el delito, porque hoy día las personas, de hecho, salió una encuesta de la Universidad de San Sebastián que dice que el 78% de las personas han cambiado su comportamiento día para protegerse de la seguridad. Todos lo hacemos, yo mismo, tú cuando te bajas del vehículo, etcétera. Bueno, entonces, en el caso de la Araucanía, por eso no quiero generalizar, yo creo que al contrario, tenemos fuerzas armadas, para qué decir, y carabineros probas, investigación es lo mismo, si uno compara con cualquier país de América Latina, eh,
pero tenemos problemas hoy día estructurales, como en definitiva enfrentamos estos grupos, y para eso voluntad política. Si tú tienes la voluntad política y decides, hoy voy a comenzar a hacer retroceder a estos grupos, lo hago, si eres gobierno. Pero en esto hay un gobierno que tiene una tensión. Tiene por una parte el freno a mano de la izquierda populista radical, del Partido Comunista, que cualquier cuestión que uno plantee respecto a estos grupos se ponen a la defensiva, ¿ya? Entonces, que el Partido Comunista se defina. Va a estar a favor de las víctimas, a favor de la gente que hoy día sufre en las poblaciones, en la precariedad, donde está el narcotráfico metido, o va a estar, como digo, a favor de eso, o va a estar en definitiva mirando para el techo respecto al tema de la delincuencia y el terrorismo en la Araucanía. Diputado, vamos por parte, porque el tema del sur y la situación del sur no solamente es tremendamente grave, es compleja. Así como hacía la distinción entre terrorismo, crimen organizado, vamos a hablar de eso, pero antes, Sí. ¿qué significa voluntad política? Para algunos es decirle a las Fuerzas Armadas, hagan lo que tengan que hacer para desarticular a estos grupos, ya sea crimen organizado, grupos terroristas. ¿Esa es la voluntad política? Es decir, asumir que eliminar y desarticular estos grupos también implica que a lo mejor alguien va a morir. ¿Eso es la voluntad política o significa seguir discutiendo leyes? ¿Qué es lo que significa voluntad política? Bueno, voluntad política, lo que Theresa May en una oportunidad, cuando enfrentó grupos terroristas, dijo, en democracia pueden haber daños colaterales, pero tenemos que defender la democracia. Theresa May, primer ministro conservadora, ex primera ministro británica. Ahora bien, voluntad política es lo que tuvimos nosotros con Jorge Burgo, el último gran ministro interior que ha tenido este país, cuando asumo como intendente y me dijo, tenemos que terminar con la quema de camiones en la autopista que se producían todos los días, 2, 3 camiones. Y después de 3 semanas que se quemó el último camión, nunca más en nuestro periodo se quemó un camión. Redujimos en un 80% el ataque a los camiones y quema de los camiones sectores rurales. ¿Cómo lo hicieron, Terminamos diputado? hay cosas que no se las voy a poder decir naturalmente, porque son temas que tienen que ver con materia de seguridad interior del Estado, tienen que ver con inteligencia, pero tienen que ver con voluntad. Tienen que ver con que todos los días a las 7 de la mañana, de lunes a jueves, yo estaba con los carabineros, con los generales, teníamos 2 generales. Por primera vez en la historia, ya no había solo un general en la Araucanía. Esta es la única región que tiene 2 generales. Pusimos un segundo general y le pusimos una prefectura de control de orden público sin decirle a nadie, ni los periodistas se enteraron. El día 15 de diciembre de 2015 se instaló, entre el 3 y el 15, se instaló la prefectura y pusimos 800 carabineros de fuerzas especiales para detener lo que nosotros llamamos violencia y delincuencia rural. Y en ese tiempo sí que había violencia y delincuencia rural, porque el índice de terrorismo era número 68 en el país, cuando yo era intendente. Mientras más arriba, mejor. Hoy día estamos en lugar 17 y con el presidente Piñera caímos al 18. Empezamos a caer. Y hoy día estamos 18, Colombia 15. Cuando Colombia estaba 13, nosotros 68. Esa era la diferencia que había. Y por tanto nosotros dijimos, vamos a parar, lo paramos. Y además vamos a generar diálogo y creamos la Comisión Vargas, voluntad política, levantarse estar a las 7 de la mañana ahí con los generales, dándole instrucciones y jugando al capital político, por pequeño que era, pero jugando todo mi capital político todos los días, porque si algo salía mal, yo ponía mi cargo a disposición. Eso había que hacer. Y se resolvió. Me Y se parece resolvió. que por ahí va el tema de la voluntad política en el sentido de darle no solamente las atribuciones a las Fuerzas Armadas y de orden en el No caso teníamos Fuerzas Armadas en ese tiempo. no, Puros por eso, carabineros. y de carabineros iba a decir, pero Claro. también tiene garantía, es decir, le estamos pidiendo que desarticulen grupos que son peligrosos, en algunos casos terroristas, cuentan con armas de guerra, y si le estamos pidiendo que lo hagan, entonces démosle garantías también de que después no van a ser criticados y juzgados de una manera que no es adecuada en el contexto en el cual están trabajando, ¿no es cierto? Me imagino que va por ahí también la voluntad política. Por eso que estamos discutiendo hoy día las reglas de uso de la fuerza y se le debe al diputado Chalper y a quien habla que en enero de este año condicionamos al gobierno de aprobar la ley para ir a proteger las fronteras, ¿ya? Dijimos, la aprobamos siempre y cuando nosotros pasemos la regla de uso de la fuerza de reglamento a ley. Y en este minuto, de hecho hoy día, un ratito más, estamos en la comisión nuevamente discutiendo. Entonces, pero eso lo pusimos nosotros, no el gobierno. Era un reglamento y al ser ley le va a dar mucho más garantía a las policías, a carabineros y a los militares para que en definitiva, cuando hagan uso del instrumento público que le hemos pasado, que es el arma, tengan su garantía asegurada y no vayan a un tribunal donde en definitiva el juez le diga, no, esto es un reglamento, no es ley, así que yo lo interpreto como quiero. Diputado, yo he entrevistado agricultores del sur, he entrevistado trabajadores del sur y gente que vive en el sur, Sí. y la situación que describen
es tan impactante como, por ejemplo, que hay zonas donde calles o Caminos. lugares en los cuales no se puede entrar sin pagar a las personas, Así es, donde hay una impunidad, donde se así es, conoce además, a diferencia, así es. los sectores que están tomados en el sur son grandes, pero no son tan grandes como para que la inteligencia de nuestro país, en el caso de, usted mismo hablaba de la inteligencia, no sé si la ANI puntualmente, pero las Fuerzas Armadas la tienen y carabineros también. Pero la Fuerza Armada no puede hacer inteligencia hacia adentro. La Yo lo Fuerza Armada sé, por ley solamente hacia afuera. yo lo sé, pero al final de cuentas todo el mundo sabe, lo voy a decir de una manera exagerada, pero para hacer el punto, quiénes son, cómo operan, cuáles son los grupos, se conocen los nombres y finalmente hay todos estos distintos grupos que usted, algunos dicen son crimen organizado, otros serán terroristas, ya voy a ir a ese Sí, tema, hay pero terrorismo, hay hay crimen terrorismo, organizado, hay pero de son todo. distintos. Sí, Son distintos en su objetivo, sí. pero bueno, operan quizás de la misma manera. De la misma manera, igual están en el negocio. El punto es que es una zona donde finalmente manda acá en la ley del más fuerte con armas de fuego y donde los habitantes, agricultores y trabajadores no se pueden defender. Entonces, ¿quién está haciendo vista gorda a esto? Si se conocen los nombres, se conoce dónde viven, se conoce cómo operan. Hay zonas donde no pueden pasar ni la locomoción colectiva porque les pasan peaje. Tengo casos que he entrevistado de locomoción infantil, de colegio, que no pueden pasar, tienen que pedir permiso. La gente para trabajar en su fondo tiene que pedir permiso o pagar peaje o pagar con parte de la producción. Todo esto lo sabemos, no necesitamos saber más. También me dicen, no necesitamos más leyes. Las leyes están. Entonces, finalmente, ¿qué se necesita, diputado? Voluntad política. El llamado telefónico, desde el gobierno, desde el Voluntad Congreso, política. desde Mire, yo le voy a dónde. decir una cosa. Cuando el presidente Piñera asume, él arma toda una cuestión de mucho fuego artificial. Al presidente Piñera le encanta eso. Llevó los MOWAT, unas tanquetas, bueno, del año 81, dadas de baja por la Armada, las pintaron verde y dijo este es el Comando Jungla. Primero, falso. Comando Jungla no existe, no existió, después dijo que no existía. Siempre los carabineros se han ido a formar a otros países, como muchos vienen a formarse Bien. acá. De hecho, en la parada militar desfilaron carabineros, policías militares de otros países. Bueno, eso es lo primero. Nosotros, a diferencia, con el ministro Burgos, entregamos los Panhard, autos Jeep comprados. Los últimos Jeep blindados de verdad que se han comprado fueron el 2015 y 2016 que compramos con el ministro Burgos. Esa es la diferencia, ¿no? Y sin fuegos artificiales, ¿no? ¿Qué ocurrió? El ministro Moreno desplegó los mejores oficios que podía. Avanzó hasta que viene el caso Cachillanca. Y yo siento que ahí el ministro Moreno del gobierno siente que no tiene el respaldo y finalmente, lamentablemente, se retira, se va al Ministerio de Obras Públicas y después entra, ¿no? Sabemos que Sebastián Sichel, no pasó mucho más, y la Araucanía otra. Entonces, tampoco es de ahora. Y de hecho a los intendentes de la época les pusieron unos delegados para la seguridad. Si a mí me hubieran puesto un delegado, yo renuncio al día siguiente, porque la autoridad es del intendente o del delegado hoy día, no de un funcionario, el coordinador de la seguridad, no, eso no, del punto de vista legal no existe. Entonces, se hace todo mal porque no se entiende el problema a fondo. Primero hay que separar naturalmente lo que son las legítimas demandas del pueblo mapuche, sobre todo en términos culturales, en términos también de reivindicación de tierra, etcétera, económica, pero separar eso de lo que es el delito. Y el delito hay que enfrentarlo directo. Usted no puede dar una vuelta. Y hoy día, y desde hace un tiempo, no estamos enfrentando no solo en la Araucanía, sino en el país el delito de forma directa. Y se puede. Pero para esto tiene que poner gente con capacidad, ¿no? Con liderazgo. Si usted pone a Jorge Burgos como ministro interior de cualquier ministerio interior, por decirle, le va a resolver el problema. Aquí hay gente que tiene capacidades, otra gente no las tiene. Y está claro que el Ministerio Interior hoy día tiene una persona así, que tiene muchas capacidades, que es Carolina Toa, que ¿cómo no vamos no lo puedo negar, al contrario, pero digamos las cosas como son. Yo le tengo harto aprecio a su secretario Monsalve, le tengo mucho aprecio personal, pero hemos avanzado poco. Pero no Diputado, olvidemos que hasta hace un año atrás estaba la ministra Siches, que de seguridad no entendía mucho, siendo una gran persona también, que de salud debe saber mucho. Bueno, entonces no podemos seguir experimentando en temas de seguridad, porque estamos hoy día con una catástrofe. le voy a preguntar hacia dónde vamos en el sur, pero habla de Carolina Toá y desde el Ministerio de Interior no quieren aprobar la ley de usurpaciones que
en parte quizás ayudaría también a frenar la usurpación de terrenos que hay en el sur, que ponen una bandera mapuche y nunca más los sacó de ahí. Es decir, Pero no están así. Yo que en eso hay que ser justo. Primero, ellos presentaron la ley de usurpaciones. Segundo, hay una norma que es la que se está discutiendo, la autotutela privilegiada, y que en definitiva yo creo que aquí faltó diálogo, faltó trabajo prelegislativo y también faltó que el senador Kass se abriera. Si esto no es quien tiene la pistola más fuerte, aquí es simple. Aquí el Estado tiene que garantizar la seguridad, más allá de cualquier cuestión. Y eso es lo que nos está faltando. ¿usted está a Y favor eso, que modifique la ley de usurpaciones? no, Que yo quiero, yo la tendría que voté a favor. presentar? Mire, yo voté todo a favor, Sí, todo. por eso le Lo pregunto, que, me lo parece que, raro. sí, pero estamos tratando en esto, lo que a mí me interesa, primero, bueno, la ley de usurpación ya es, si es ley, es un delito. Segundo, a propósito de las banderas, fui yo el que puse la indicación de que aquí no se pueden poner banderas. El que pone una bandera está prohibido. Cualquiera ponía o rayaba una casa, porque en el fondo esto no solamente para el tema de los terrenos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que aquí nosotros lo que tenemos, esto no es pelear, ¿no? En esta. Aquí lo que tenemos que avanzar en temas legislativos urgentes, porque van resultando. Ahora que tenemos la ley de robo de madera, estas personas que fueron detenidas eh, del grupo Las Quenches, de resistencia mapuche Las Quenches, tienen un delito, ya no es una falta. Y por tanto, hoy día la ley les va a caer encima y van a tener que ir presos. Espero, porque ya hay varios que están en su casa, pero bueno. Entonces, yo creo que en esto lo que nos falta primero, como digo, voluntad política, pero el gobierno no la va a tener. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene un freno a mano y ese freno a mano se llama Frente Amplio. Sí, diputado, yo le pregunté desde un inicio el tema de si estos grupos terroristas y también de crimen organizado ya Sí, permearon el Estado. ¿Y por qué le preguntaba? No solamente por esos pequeños casos puntuales, hay más, sí. ¿ah? Sino que este freno de mano que usted dice, el famoso, el Frente Amplio, que no Mm. asume que cualquiera de estos grupos que se pone nombre de mapuche, resistencia mapuche lafkenche o lo que sea, son parte de su agenda política por supuestos legítimas demandas. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué apoyan a estos grupos? Siendo que al final de cuentas lo único que están haciendo estos grupos es crimen organizado y adquirir dinero a través de ilícitos. Y uno dice, bueno, quizás por afinidad ideológica. Pero a mí me parece que hay una patita también y que tienen que ver los nexos. Y ahí es donde le pregunto, ¿por qué tienen freno de mano algunos grupos políticos, tanto el Frente Amplio como también ahí en la centro izquierda y también uno ve en la centro derecha? ¿Es solo afinidad política con algunos grupos que se dicen representar las famosas legítimas demandas del pueblo mapuche? ¿O también hay nexo? Yo entrevistaba hace algunos meses atrás a algunos agricultores y me dijeron honestamente, y quiero saber si usted lo comparte. Miren, no me vengan a hablar acá solamente de afinidad política. Estos grupos han podido recolectar dinero, sumas millonarias a través del crimen organizado, y esos dineros sí han ido a parar a la política. Entonces, mi pregunta es si usted está de acuerdo con eso. No, no estoy de acuerdo. Eso Ok. es súper claro. Y no estoy de acuerdo por lo siguiente, porque quien tiene una denuncia como esa tiene que hacerla a los tribunales. Yo he señalado Yo señalo que el gobierno tiene nexos con grupos, y fui muy responsable, que alientan esto. Y por ejemplo, hoy día el director de tierra, subrogante será, pero tiene en sus redes sociales, alienta la usurpación. No puede ser que la persona que está encargada de tierra de la CONADI Sí. aliente la usurpación. Bueno, en eso hay que ser muy responsable. Y yo entiendo a los agricultores, entiendo su rabia, etcétera. Bueno, pero yo lo que creo, y tengo esta percepción, primero que son muy ignorantes, no los agricultores, Los estos grupos. jóvenes del Frente Amplio, Ah, bueno, ya, los ok. jóvenes del Frente Amplio, son muy ignorantes, muy ignorantes. No, no han leído nada, no han ido mucho a la Araucanía. Cuando tú te pones a discutir con ellos, se alteran, descalifican. Y cuando después se encuentran con un cachetazo en la cara, cuando, por ejemplo, en el proceso pasado constitucional, el rechazo por lejos ganó en el mundo mapuche, por lejos. Y recuerdo lo que me dijo un lonco en una oportunidad. Nosotros vamos a votar rechazo porque no queremos dejar de ser chilenos, porque los mapuches se sientan chilenos. Ahí están las encuestas más, la encuesta de UDP y del Centro de Estudios Públicos y de la CACEM. Entonces, primero, hay una tremenda ignorancia respecto a este tema. Y te lo dice alguien que algo ha estudiado, porque este librito, justamente lo tengo acá, se llama
es este es un compendio que sacamos la Fundación Adenauer, que es participación política indígena, que lo edité yo y escribo el capítulo de Chile, la conclusión, la introducción son mías, para América Latina y para el caso chileno. Y este es cada 10 años la Fundación Adenauer saca un compendio, es el más completo en materia de políticas públicas comparada para América Latina, en general en lo indígena, ¿no? En los países que tienen mayor población, está México, Guatemala, naturalmente Perú, Colombia, Bolivia, Chile, bueno, entre otros, Ecuador. Ahora, dicho eso, hay mucha ignorancia en general, pero estos jóvenes, hasta hace poco, muchos todavía incluso, deidificaban o creían que estos eran poco menos, eran unos héroes, ¿ah? Estos muchachos que estaban atrás de esta lucha contra la opresión. Bueno, hoy día han ido cambiando mucho, algunos han ido cambiando de opinión desde el propio gobierno. El presidente ha cambiado de opinión y eso es objetivo. Yo he conversado con el presidente ha cambiado de opinión. Pero todavía no entienden, primero, diferenciar el problema y segundo, no entienden la profundidad de esto. Uno, que hay que separar lo que es el delito, lo que es el terrorismo, lo que son los grupos paramilitares, como digo, y lo que es fundamentalmente el problema de pobreza que tenemos en la Araucanía, el problema de reivindicar la cultura mapuche, en fin, todo eso que va por otra vía. Y eso siempre lo despejo. Entonces, en esto, al final del día, quedamos en la tierra de nadie. Porque el gobierno avanza un poco por un lado, pero el freno a mano lo retrocede por otro. Entonces, yo creo, y esto no se trata de poner la pistola adelante. No se trata de, con la demagogia, ganar esto, porque también de los sectores de extrema derecha hay una demagogia tremenda respecto a esto y no han presentado un proyecto de ley sobre esta materia. No conozco proyectos de ley del Partido Republicano en esta línea y tampoco en temas de seguridad. Yo le debo reconocer a Chile Vamos que ha presentado varios proyectos de ley y quien habla también en materia de seguridad. Pero quiero decir que en estos temas mucho se habla bastante, pero lo concreto para resolver temas como estos, por decirlo, la extrema derecha tampoco tiene una mirada donde pueda resolver este problema. Esto no es llegar con la pistola más grande, etcétera. Esto se trata de inteligencia, capacidad y de una serie de otros elementos para poder terminar con esto, como lo hicimos nosotros en su momento. Diputado, pero yo sacando algunas citas suyas, dice que la situación es grave, estoy hablando con respecto a Sí, la situación del sur, el gobierno no tiene la voluntad y el presidente no ha entendido. Pero así me es. que el presidente cambió Pero la una cosa es que él cambia su opinión respecto de eso, que cuando el presidente iba a Temucuicú y pensaba que esto poco menos que eran unos Robin Hood. No, el presidente cambió de opinión, lo cual no significa que haya entendido todavía el problema a fondo. No creo que el presidente haya entendido todavía el problema, la profundidad de esto. No lo creo. Sí, Y es está bien. difícil. Yo creo que ningún presidente, yo creo ni el presidente Piñera y tampoco la presidenta Bachelet lo entendía. Lo que pasa es que para eso uno tiene buenos asesores. Pero Sí, ojo, el presidente ha nombrado una persona, una buena persona que ha ido entendiendo, que es un amigo de él, que es Víctor Ramos, que está en esto, y él ha ido entendiendo, yo un poco más. sí, yo creo que es tan grande el problema en el sur que el que esté una persona que entienda es poco. Yo creo que la verdad es que esto se ha ido ya yendo de las manos en el Pero se puede sentido entender, se puede se va a entender. entender. ¿Cuál es el problema de fondo, diputado? Quedan grupos, porque me dice, separemos la legítima demanda. ¿Cuáles son los grupos que hacen legítimas demandas? Ninguno, ¿Cuáles son los ellos grupos ninguno. terroristas? ¿Cuál es el problema de fondo del No, sur? Porque yo para algunas separo. personas, disculpe, para algunas personas el problema de fondo es que no se respeta el Estado de Derecho y hay grupos armados que hacen lo que quieren en el sur. Porque con todo lo que las políticas que ha implementado el Estado chileno con respecto a las supuestas legítimas demandas del pueblo mapuche, eso debería caminar por un Sí, sendero paralelo y avanzar, retroceder, modificarse, etc. Pero el problema hoy del sur es que no hay Estado de Derecho y los grupos, ya sean terroristas o el crimen organizado, se tomaron el territorio. Y hay lugares sí. en los cuales ni siquiera entra la fuerza pública como Temucucuy, que cuando entraron le mataron a un funcionario de la PDI. Entonces, ¿cuál es el problema del sur? Eso, usted me dice, el problema de Pues fondo. yo le quiero decir una cosa, yo estuve en varias oportunidades en Temucuicui. Yo estuve varias veces en Ercilla. Si el tema es que también es ¿Hace que, cuánto tiempo estuvo bueno, adentro? cuando yo era intendente, po, Sí. y cuando intendente, yo le advertía o sea, a las mujeres, porque estábamos construyendo una escuela, o sea, yo era intendente, la autoridad. El tema es la autoridad política, es ejercer la autoridad política. Ese,
Entonces, El problema el tema del fondo, mire, si el tema de fondo es, si usted es gobierno de derecha o izquierda, usted tiene una responsabilidad. La primera responsabilidad de todo gobierno es garantizar la seguridad de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el primer acuerdo, el contrato social que hemos hecho los ciudadanos, en este caso yo, también parte del Estado, pero que han hecho los ciudadanos con el Estado es entregarle la libertad de uno no es libre, total, porque uno no puede hacer lo que quiera. Yo tengo que tener los rojos, tengo que andar a una velocidad, si no me multan, etcétera. El Estado va poniendo en definitiva las reglas, pero yo le digo, yo te entrego mi libertad, pero tú me garantizas la seguridad. Eso no está ocurriendo no solo en la Araucanía, sino en todo Chile. Eso es, en definitiva, lo primero que tiene que hacer el Estado. Y el Estado no lo está haciendo. Y eso es lo que tiene que hacer. Y lo que hoy día ocurre es que esto no lo vamos a resolver mañana, pero sí pasado mañana. Tenemos que empezar de a poco, pero tenemos que tener un plan. Y el gobierno no tiene un plan, como tampoco lo tenía el gobierno del presidente Piñera. El gobierno del presidente Piñera, no se olvide, que descabezó a Carabineros. Sacó más de 30 generales. El día que asumió el presidente Piñera, echó a Villalobos, echó a Rosas, echó a anterior a Rosas, sacó al general, se me olvidó ahora, 4 generales, terminó con Yáñez. Es el único presidente que terminó con 4 generales. Bueno, entonces, y hoy día tenemos un problema en la Araucanía, que por una parte les da miedo enfrentar a estos grupos, y tú tienes mucha razón, yo creo que les da miedo enfrentar porque pueden haber bajas, pero aquí hay que enfrentarlos, porque si no, en definitiva, esto va a seguir permanente y nos vamos muriendo a poco. Y como tú dices, los agricultores tienen razón y la gente allá tiene razón. No puede ser que uno ande por los caminos de la Araucanía, lo detenga, le cobren peaje, le roben el auto, le disparen. No, eso no puede ser en una democracia como la nuestra. Y la Araucanía, además, tenemos el récord que tenemos la mayor cantidad de caminos de Chile. Tenemos el 20% de los caminos de Chile están en la Araucanía. Obviamente, la mayoría son de ripio, porque además tenemos cerca del 17-20% asfaltado, versus Santiago que tiene más del 60-70%. Entonces, hay toda una situación que no es solamente plomo, como dirían algunos, o palo, sino que aquí tiene que haber mucha plata. A la Araucanía requiere mucha inversión y ni claro, un gobierno ha entendido eso. pero esa inversión no puede llegar en el estado actual que está, es el huevo o la gallina, pues diputado. ¿Cómo va a llegar inversión de una manera, no Primero solamente, la gallina, cómo va a primero la llegar gallina. Sí. inversión Por si eso, po. finalmente No, no, el sur la está inversión tomado, ¿no? pública tiene que Entonces, llegar. Yo estoy hablando de inversión pública y la inversión pública tiene que llegar, pero la verdad es que no ha habido inversión pública importante el último tiempo. Mucho plan Impulso en su momento, Araucanía 7, ahora Plan Buen Vivir, puros nombres, ¿no? Pero al ¿viste ese final, plan Buen Vivir en la práctica o es un puro sí. nombre? Eso, No, yo diría que han el hecho algunos presidente, eso esfuerzos, fue una, perdón, pero esa no fue es una herencia tampoco, no es de mucho. Ignacio Siches, pero, y el presidente lo nombra en su cuenta pública, pero yo cuando le he Sí. preguntado a la gente en el sur, ¿han visto algo del plan Buen Vivir? ¿En qué se concreta? ¿En qué se manifiesta? Y me parece que es más bien un plan que está en el presupuesto nacional, pero no se manifiesta en nada en el sur. No mucho más. Es como No. el plan Impulso del presidente Piñera, pues, si digamos las cosas como son. Oiga, diputado, yo El sé que plan, usted aprovecha de hablar del gobierno del presidente Piñera, no es de su pero signo, es que, ¿sabe lo que pero pasa? Es que, ¿sabe? Que tenemos espéreme, que... pero yo le recuerdo algo, a Jorge Burgo, a quien usted ha nombrado varias veces, ex ministro del Interior, renunció al gobierno de Michelle Bachelet, también por temas de la Araucanía, donde no se lo avisó ni siquiera de un viaje que hizo fantasma la expresidenta Bachelet en helicóptero a un jardín infantil. Entonces, yo No, sé que, no, yo era intendente y no fue un jardín infantil. Yo le voy a ya contar cómo fue bueno, ahí. pero No, el yo punto era es que yo sé que intendente, aprovecha de yo hablar del gobierno de soy Sebastián amigo de Piñera, pero Jorge, ese gobierno sí, terminó con pero un 8% de aprobación, así que está bien. el de gobierno del presidente Piñera, sí, pues es verdad. Pero mire, a ver, yo al presidente Piñera lo aprecio, lo respeto y creo que a los presidentes yo hablo como jefe de Estado. Estuve con él hace poco. Pero aquí digamos las cosas como son, ahí están las cifras. La multigremial de la Araucanía señaló que en el gobierno del presidente Piñera aumentaron un 300% los hechos de violencia. Ahí está la cifra. Y siguen Eh, aumentando. Ese es el punto que Sin no lugar a dudas, sin hoy. lugar a dudas, A eso me refiero. con militares y todo el cuento. Si lo que ocurre, eh, la presidenta fue a un hospital, fuimos a donde unos amigos mapuche de Cholchol, estuvo en el hospital de Lautaro, Cholchol, y una reunión de la Araucanía donde se comienza a gestar esta comisión. Lo estuvimos con las víctimas, estuvo Monseñor Vargas y ahí empezamos a armar lo que fue la comisión Vargas. Ahora, no, mire, es que también digamos las cosas como son, porque eh, este país, a ver, cuando la concertación gobernó,
Y por Dios que lo dijo el otro día Evelyn Matei, por Dios que no nos dábamos cuenta, dijo, y por Dios que teníamos muchas similitudes, dijo, y nosotros éramos demasiado duros. Y cuando la Concertación gobernó, este país se ordenó. Y lo que nos falta es orden. ¿Ya? Y eso es lo que a propósito reivindicamos los amarillos, ¿no? Orden, seguridad, acuerdos. No es solamente de andar diciendo, mira, nosotros somos los campeones de la seguridad, se terminó la puerta giratoria. No, la política no funciona así. La política funciona con políticas públicas, con gente capacitada, trabajar en el Estado complejo. No es lo mismo administrar el Estado que administrar el mundo privado, etcétera. Y en el caso de la Araucanía, los experimentos han sido caros porque han significado la muerte de muchas personas. Quiero recordarle que el matrimonio Lusinger-Macay murió en el gobierno del presidente Piñera I, que nosotros nos querellamos por delito terrorista en el gobierno del presidente Piñera, del gobierno de Bachelet II, cuando yo era intendente, nos querellamos por delito terrorista, que ganamos en segunda instancia y que lamentablemente se perdió en tercera instancia en el gobierno del presidente Piñera. ¿Es responsable del gobierno del presidente? No. Pero ojo, nosotros calladitos. Si lo que pasa es que en esto, lo peor es cuando uno grita mucho porque después se le viene encima. Nosotros hicimos cuestiones concretas, calladitos, y funcionó. Me acuerdo incluso de un juez vestido entero de rojo, entonces la pregunta es, y se la vuelvo a hacer porque me parece que en Chile somos muy malos para ver la realidad. ¿Cuánto ha permeado también las amenazas, el miedo y el peligro de estar en el Poder Judicial en el sur ante casos que supuestamente son de personas que están siendo juzgadas y que ellos dicen reivindicar la causa mapuche? Y se lo pregunto, le voy a hacer dos preguntas al tiro con respecto a eso, porque me dice, diferenciemos el crimen organizado de los grupos terroristas, diferenciemos las legítimas demandas, pero al final todos estos grupos, ya sean terroristas o del crimen organizado, se terminan llamando con algún nombre que reivindica la famosa causa mapuche. Y no está tan lejos de ser efectivo, porque parece ser que el Poder Judicial ante eso no actúa de la misma manera. Miren lo que ha pasado con Emilio Berkov, que pidió cambio de lugar de detención, cambio de cárcel. ¿Qué tiene que ver Emilio Berkov con un pasado mapuche? Pero bueno, él está ahí y fue condenado y resulta que lo cambian a un régimen semiabierto porque él pide y se siente parte de la causa. Bueno, lo que le quiero decir con esto es que al final termina funcionando el tener un nombre rimbombante, un nombre mapuche, porque parece ser que el sistema judicial para esos casos no funciona de una manera pareja. Yo estoy de acuerdo con usted en varios varios puntos de lo que está planteado. Mire, aquí tenemos un tema con el Poder Judicial, que yo lo vengo diciendo hace tiempo, le molesta a veces y los jueces no sé si se enoja la Corte Suprema o no, pero yo los invito, digamos, a ver justamente muchos fallos, no solo en distintos temas de los jueces, cuando han tenido que fallar en distintas causas, no solo en causas que son de público conocimiento, sino que en causas para gente sencilla. O sea, los criterios uno no lo entiende. Si alguien no tiene un muy buen abogado, puede perder. Pero si tiene un muy buen abogado, tiene garantizado algo, por decirlo de alguna forma. Entonces, que justamente un juez se ponga una chaqueta roja y cosas así, te demuestran una cosa que hemos ido perdiendo, el tema de la dignidad del cargo, una serie de cuestiones que este país tenía, pero además te demuestran que justamente que en el Poder Judicial, que tiene que dar garantías de ecuanimidad, de justicia, eso está en entredicho. Porque justamente los fallos, muchos de las Cortes de Apelación incluso, son finalmente revisadas por la Corte Suprema. El caso de Arica, el caso de Yaitul, porque la Corte de Apelación de Temuco desde hace bastante tiempo le vienen revisando los fallos. Bueno, empecemos a ponernos serios y a nombrar buenos jueces. Empecemos a que la Academia de Jueces, ¿no?, empiece a formar de mejor forma. Nosotros vamos a tener que legislar y meternos en eso, entre paréntesis. Pero bueno, entonces, pero hoy día estamos con la discusión constitucional, así que de alguna manera después vamos a tener que hacerlo. Entonces, yo creo que para el caso de la Araucanía, y yo insisto, el primero que tiene que resolver el problema siempre es el gobierno. Y este gobierno entró con una cuestión idílica, el Gualmapu, no llamaron estado de excepción los primeros días, estuvieron, y ahora ya más de 32 horas, esta semana votamos la 33. Entonces, pero más allá de eso, no hay una estrategia.
no hay una estrategia. Y si hay una estrategia, por último puede ser equivocada, pero tiene que haber una. Nosotros tuvimos una estrategia, dijimos, cada 7 vamos a lograr que no se quemen más camiones en la autopista. Y una cosa que le puedo contar. Entonces, hicimos primero unos convoys, se reían por nuestros convoys para que iban custodiados por carabineros. Después de los convoys dijimos, vamos a tener vehículos de carabineros cada 7 minutos. Vamos a hacer una serie de cosas que no le puedo contar respecto del entorno a la autopista. Y cuando se dieron cuenta, estos grupos asistémicos, que estábamos fuertes nosotros, que teníamos una voluntad y que no íbamos a retroceder, empezaron ellos a retroceder. Y se manifestó que el año anterior a que yo asumiera se quemaron 44.000 hectáreas. Y el año que yo asumí se quemaron 12.000 y 8.000 hectáreas. Este año se quemaron más de 100.000. ¿No? O sea, todo en el fondo tiene que ir vinculado. ¿Se puede? Sí se puede. No me digan que otra época. Nosotros estaba la CAM, habían varios grupos que estaban operando. ¿Ya? O echaron Camapo, estaban varios grupos operando. Pero nosotros paramos la crema de iglesia. Las personas que estaban quemando la iglesia se detuvieron. Nos coordinamos permanentemente con la fiscalía. Nos coordinábamos con los contratistas forestales. Nadie sabía que cada 2 sábados, en distintas partes, teníamos reunión con los contratistas forestales para coordinar la estrategia de seguridad. Eso se lo puedo contar. Hoy día eso no se hace, ni tampoco en el gobierno del presidente Piñera. Sé que se tiene que ir, necesito hacerle Sí, 3 preguntas porque si no esto me ya, queda dando vuelta, pero dime, y me vamos. quiero una preguntita al Consejo Constituyente, pero antes, con respecto a la Araucanía, eh, ¿cuáles son las legítimas demandas y cuáles no? Y le pregunto porque pareciera ser que lo único que implica las legítimas demandas es seguir entregando tierra a través de la CONADE y que ahí hay todo un mundo que no le alcancé a Sí. preguntar, pero creo que eso es una bolsa de gatos, se lo digo honestamente. La CONADE, los criterios de lo que me han comentado y lo que me han informado personas a las cuales he entrevistado, los criterios ya ni siquiera se entienden con respecto a la compra de tierra. Entonces, ¿cuáles son esas legítimas demandas que tanto nos tiene el sur patas para arriba? Pero antes que me responda, por favor, déjeme recordar este producto fabuloso, lo tengo en mis manos, se lo quiero mostrar, que tiene que ver con Oxinova. ¿Qué es lo que hace Oxinova? No hace magia. Oxinova le ayuda a solucionar el problema de los malos olores. Allá en el sur, por ejemplo, que hay viviendas no conectadas al alcantarillado, este producto, que por fin lo tengo en mis manos, es un sobre que fue desarrollado, no el sobre, sino que su contenido, unos polvos que fueron desarrollados en un laboratorio en Estados Unidos, y que lo que hace, elimina de raíz los malos olores. ¿Por qué? Porque al diluirlo en agua, según están las indicaciones que vienen en el mismo sobrecito, usted lo echa sobre el lugar que está saliendo el mal olor y desactiva, elimina esas bacterias. El mal olor se produce por las bacterias, por la descomposición. Oxinova ataca las bacterias que producen esa descomposición y por lo menos ahí usted está atacando el problema de raíz. Es fácil de usar, muy seguro, es muy simple, así es que con este sobrecito usted simplemente soluciona ese problema de mal olor. www.oxinova.cl. Restaurantes, edificios, cocinas, baños, todo aquello. Y si se trata de sus patrimonio, de querer invertir o simplemente cuidar ese patrimonio, y bueno, ¿y por qué no utilizo los instrumentos financieros que me entrega el mercado para poder a lo mejor también aumentar ese patrimonio que con tanta dificultad muchos de nosotros, bueno, todos nosotros juntamos? Bueno, póngase en manos de Patrimor. Ellos lo que hacen es un servicio de asesoría de inversión. La persona del lado suyo, su vecino, su amigo, su primo, su hermano, es distinto a usted. Tiene otros niveles de riesgo, tiene otros niveles de gasto, y por lo tanto copiar o emular o escuchar que alguien hizo tal cosa con su plata, quizás a usted no le conviene. Pónganse en manos de un asesor financiero que además no tiene conflicto de interés, porque ellos no manejan su dinero, simplemente lo asesoran y lo guían a usted. Patrimor llevan más de 9 años en el mercado, más de 6.000 clientes, y tienen además unos planes de asesoría mensual que parten desde 24.990 pesos al mes, más IVA. Usted los puede ver también en YouTube, en su página web www.patrimor.com. Importante saber cuidar el dinero que ha juntado, saber manejarlo y saber usar los instrumentos del mercado financiero, porque a todos nosotros quienes
no estamos en esto el día a día, nos cuesta entender por dónde ir y muchas veces esos consejitos tienen un conflicto de interés. Diputado, le preguntaba acerca de cuáles son finalmente las legítimas demandas y también aprovecho de preguntarle al tiro, porque ya sé que tenemos que terminar, si usted que ha trabajado, ya sea como intendente, ya sea como diputado, pero ha trabajado en la zona, ha recibido amenazas directas y de quiénes. A ver, lo primero, cuando uno conversa con el pueblo mapuche, con distintas personas, las comunidades, yo permanentemente, nadie se acuerda de la pacificación, nadie, nadie. Eh, por tanto, pero sí se acuerdan de los malos tratos que recibieron, de que los ofendieron, de que los han tratado mal, de que de hace 20, 30 años atrás, o 40, o un poco más, 50, que sus abuelos, sus padres fueron muy maltratados. Y nosotros tenemos que hacernos cargo de eso. Del clasismo y el racismo que hay en este país. Hay que hacerse cargo de eso. Y lo primero que hay que entender es que tenemos sangre indígena, todos. Yo tengo sangre indígena. No solo de acá, tengo sangre maya también. Tengo sangre del norte de Argentina, me hice el ADN y tengo sangre de distintas partes de América Latina. Como tengo sangre europea también. Entonces, lo primero que hay que entender es que nosotros tenemos que poner en valor lo que somos como chilenos. Chile no nace en 1810. Chile nace mucho antes. Y los pueblos indígenas, y en este caso el pueblo mapuche, es parte de nosotros. Y tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos. Pues es una vergüenza sentir vergüenza a uno. Mi madre era una dueña de casa maravillosa que tuvo 16 hijos y me dejó muchas cosas. Mi padre un dirigente sindical. Yo me siento orgulloso de ellos. Deshonraría a mis padres no sentirme orgulloso de ellos. Y por tanto, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos. El que no es así es que no entendió nada. El que se cree medio europeo, ni siquiera. Te lo dice alguien que estudió en Alemania y se doctoró en la mejor universidad de Alemania, sin haber ido al colegio alemán. Entonces, que estudió allá y se sacrificó para sacar su doctorado en filosofía política. Entonces, primero entender que hay que relevar lo que somos como pueblo, como Chile, y eso se releva diciendo dándole también al pueblo mapuche lo que es del pueblo mapuche, que es parte nuestra. Eso es lo primero. Y eso no se lo entrego yo a los violentistas, ni se lo entrego a los terroristas, no. Eso no se lo entrego. Y eso les molesta. Les molesta cuando digo yo también soy mapuche. Por Dios que les molesta. Y es ahí donde hay que empezar a jugar. Segundo, el tema de la pobreza. El mapuche es más pobre que el resto de los chilenos. Está aquí. Tiene varias cositas también positivas. Por ejemplo, la mujer mapuche se hace más papá Nicolau que la mujer no mapuche, ¿no? Pero lo que quiero decir es que tiene que ver también con una cuestión cultural y una cuestión económica. Eso es lo primero. Y también tierra, en algunos casos, sin lugar a dudas, que no va a poder ser para todo, ¿ya? Porque no va a alcanzar. Y lo segundo, respecto a la amenaza, hace muchos años atrás, cuando era intendente, me sacaron una foto a la casa de Santiago que tengo, y dijeron, linda tu casa, y naturalmente uno siente que ahí está la familia, y ahí siente que hay amenazas, y otras amenazas que también he tenido por las redes sociales, pero la verdad no le doy importancia, porque creo que cuando uno lo amenazan, ahí uno no tiene que preocuparse, es cuando no lo amenazan, yo creo, porque en general los atentados se producen, y uno lo ha estudiado, a personas que no han sido amenazadas, en la mayor cantidad de casos, en otros países, cuando han habido grupos terroristas. Pero yo creo que más allá de eso, quienes estamos en este tema que es complejo. Yo no solamente estoy en la Araucanía, yo estoy en el tema del crimen organizado. He escrito, acabo de sacar un artículo en La Tercera sobre comparo Ecuador y Chile. Yo estoy preocupado de eso, del narcotráfico. He estado en Colchane, en Chacayuta, pero alguien tiene que hacerlo. Pero de forma seria, no Sí. demagógica. Diputado, a propósito, no voy a alcanzar a hablar del tema constituyente, que es otro gran Pero tema. otro día lo hacemos. Lo vamos a hacer otro día, más encima usted que está de presidente amarillo y ha sido importante también esta especie de apoyo, pero ahora ya no hay apoyo. Bueno, pero lo voy a dejar para otro día, solo para terminar con el Hay tema de la apoyo, pobreza, que se repite el hay tema. apoyo. Al tema constitucional hay apoyo. Estamos todos estos días trabajando para que hayan acuerdos, cosas de la prensa. Y hemos hecho hartas cosas varios días, lo que pasa es que la prensa no se ha enterado. Bueno.
Sí, se habla de los acuerdos. Igual, mire, hay tantos temas interesantes. Me dicen los acuerdos y a veces uno dice, Pronto me tengo que ir, si no, no voy a alcanzar a sí, votar. última pregunta con respecto a la pobreza, que Ya. se repite, pero se han entregado alrededor de 465.000 hectáreas al pueblo mapuche y uno conoce casos en que o esas tierras quedan botadas o se vuelven a vender a alguna persona. Es decir, al final se entregan tierras que se podrían trabajar, pero terminan en una nebulosa o botada, o mal trabajada, o revendida, o subdividida. En todo este negociado que yo llamo en la CONADE, quizás se enoje por el tema negociado, No, no me he enojado. Yo pero el no, tema de la no me he enojado pobreza, todo el rato. Lo que pasa es si que uno no, está entregando doy mi tierra, opinión. el tema de la Sí. pobreza debería ir disminuyendo y resulta que lo único que ha hecho es aumentar. Entonces al final parece ser que se entrega tierra, pero no sirve de mucho. No, yo creo que el tema de la entrega de tierra ha sido inorgánico, no se entrega tierra, no se entrega capacitación, no se entrega además, no llegar y solo a entregar tierra, hay que entregar otras cosas más y acompañar naturalmente para que sean autosostenibles. Le voy a dar un ejemplo. En la Faja Maisan, donde llegaron los suizos, toda la zona de Pirufquén, ahí llegó una comunidad indígena de Mocuicuy. Vaya para allá. Es como estar en Europa. Porque trabajaron con los chilenos que están allá, que son descendientes de suizos, alemanes. Hay un tipo maravilloso que se llama Paulus Burger, que tiene 93 años y que es el patriarca de ahí, que ordenó todo y conviven extraordinariamente bien. El mejor sistema regadío de Chile está ahí, porque lo sacaron ellos con plata del Estado. Funcionan espectacular, tienen asfalto adentro, no, una cosa maravillosa. Bueno, cuando se hacen bien las cosas, funcionan. Cuando se hacen mal, y el Estado comete ese error y tiene gente no capacitada para hacerlo, la cosa no funciona bien. Y me Bueno, tengo que ir. vamos a dejar el tema de la constituyente y de la Al nueva otro día, constitución para otro día. comprometido. ¿Qué es lo que va a votar ahora, diputado? Bueno, vamos a votar varias cosas, pero fundamentalmente vamos a votar, por ejemplo, un tema que necesito votar, que es una ley que la ha presentado el gobierno, que nosotros hemos hecho una modificación, el gobierno estaba que es para aquellas personas que transportan benzina en el fondo y andan por el tema de las motos. Eso vamos a votar, entre otras cosas, hoy día. Bueno, vaya a votar para que después no me hagan a mí responsable que faltó el voto de amarillo y del presidente. Oye, a mí me penalizan después. Yo sé, bueno, no me Ya, hablen de esas penalizaciones con respecto, porque a veces les quitan un porcentaje menor de su sueldo como eso parlamentario. no es tanto. Si lo que pasa es que después dice, este diputado no va a votar, en fin, esta ley. Sí, Eso. yo sé. Vaya Ya, nomás, diputado. Vamos a ya, Nicole. agradecerle la presencia en la Chao. entrevista de Nicole Rodríguez, al diputado Andrés Joanet, presidente de Amarillo, y vamos a hablar, lo dejo comprometido en una futura Sí, oportunidad. Nos sí, quedan poquitos meses de discusión constituyente porque es relevante las posturas sí. que se están tomando, y a todos nuestros auditores, muchísimas gracias. Me escriben a nicolperiodistachile@gmail.com. Diputado, que tenga una muy buena jornada y nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien. Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon.